Hola, ¿cómo están? Soy Ekaterine Jamieson. Bienvenidos al Caldero de la Bruja. Hoy tengo el gusto de presentar a un investigador académico que ha cambiado por completo la forma de entender el satanismo contemporáneo. Miguel Pastor es fundador de la Asociación Satanista de España y autor de la primera tesis doctoral en estudio del satanismo desde varias disciplinas, combinando la filosofía, la sociología, la antropología y la psicología. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias. Y aparte se me olvida decir que eres miembro ya de Iter Umbrai también, el Concilio de los Tres Fuegos, vas a estar como ponente también. Muchas gracias Ujú. por eso Nada, a vosotros también. por la invitación. Estoy muy cómodo y muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias. Me gustaría saber cómo empezó tu interés por estudiar el satanismo y qué te llevó a investigarlo de esa forma tan académica, al hacer un doctorado, o sea, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Y tienes tu primera tesis de doctorado. Hay algo curioso ahí porque como que los adolescentes tienden a tener periodos de interesarse mucho por algún tema en concreto. Hay quien le interesa, yo qué sé, los animales prehistóricos, los dinosaurios, el tema que sea. A mí me interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con religiones. Y eso implica también religiones precristianas, preislámicas, hablo de religión nórdica, sobre todo Roma y Grecia era lo que más me interesaba en ese momento. Y de ahí, tirando el hilo, pegando saltos hacia otros movimientos por un interés simplemente intelectual, llegué al satanismo contemporáneo. Yo creo que de hecho la gran parte de los satanistas empiezan leyendo en algún momento a Anton LaVey. En ese momento yo me identifiqué bastante con lo que leí y bueno, pues poco a poco, como te Ujú. digo, tirando el hilo, me fui topando con otros autores. En ese momento al inicio estaba desde un interés más intelectual hasta que ya un puñado de años después, más o menos con 20, 21 años, ya empecé a considerarme satanista como tal. Muy Fue, joven, sí, la muy parte... joven. Eso es, eso Entonces, es. ¿este llamado lo sentiste desde adolescente, digamos? Más por la parte intelectual en todo lo que tiene que ver con religiones, de considerarme satanista como tal, a nivel identitario, rondando sí los 20, 21 años. Ok, sí, muy Y joven. fue precisamente luego ese interés personal lo que me llevó a querer llevarlo más allá dentro de un ámbito académico. Era el Ujú. tema que más me interesaba y me sentía muy motivado en ese momento para ampliar mis estudios formales en ese Ujú. sentido. Pues muy interesante y muchas felicidades porque así tú estás abriendo un camino muy importante en España y ahora pues estás aquí en México y a nivel internacional. Creo que lo estás abriendo de una forma muy interesante, académica, cultural, más que nada para que las personas no vean que es algo que no se estudia esto, ¿no? En realidad esto lleva bastante estudio, mucha dedicación, todo lo que es el satanismo y más de la forma que lo estás haciendo, ¿no? Y eso fue lo mismo que te impulsó a crear la Asociación de Satanistas de España. Es una de las razones. Digamos que mi faceta académica y de práctica ha ido muy vinculado también con mi faceta personal, todo muy de la mano, hasta el punto en que mi propia práctica viene condicionada también por las propias cosas que en mis investigaciones voy rascando. En ese sentido, incluso puede tener algún contra, porque me siento un poco determinado por lo que yo siento que son las cuestiones que estén realmente demostradas desde perspectivas históricas y ajustándote a fuentes pues, que uno considera Ujú. fidedignas y serias, ¿no? Sí, Y sí, justo con, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué bases teóricas y técnicas utilizaste ahí en tu tesis? En este sentido hay que aprender a filtrar. Esto es algo que según uno va progresando en la carrera o en el máster y sobre todo en el doctorado haciendo carrera investigadora, aprende a pillar metodologías. Por lo general, en este ámbito, cuanto más exagerado, cuanto más raro resulta alguna información, hay que tener más motivos para desconfiar. Sí, claro. Poco a poco, pues ya digo, se va cogiendo estas metodologías. Hay más bibliografía interesante y verídica de la que aparece en un primer momento. ¿Y cómo le hiciste para
para encontrar esa bibliografía y todo, para irte más al fondo de lo que lo conocemos. O sea, ¿qué hiciste para tener eso? Bueno, es una respuesta que te puede dar prácticamente cualquier persona que haya pasado por una tesis doctoral, la misma. Te ponen los Bueno, pero filtros, digo vas... en el Ujú. satanismo, ¿no? Porque en realidad no hay. No, claro, pero en este sentido ya te digo, va todo de la mano. Otra cosa luego también es aprender a distinguir cuando vas a fuentes de primera mano, trabajas o te acercas a los autores que pueden tener más presencia, pues cuál puede ser más serio y cuál no. Esto dicho desde el punto de vista totalmente practicante, ¿no? Desde el Exacto. punto de vista de académico, pues es complicado hacer calificativos, ¿no? De lanzar juicios de valor. Tienes que intentar mantenerte neutral en este sentido. La parte buena de todo esto es que te ayuda a trabajar también una capacidad crítica. Entonces lo llevas también de forma natural, o sea, es tu forma de vida. Sí, es algo que a pesar de no haber tenido que hacer muchos esfuerzos a veces para tenerlo presente, es como que ya hay un cambio de chip que hace que esté en el sótano de alguna forma, en el inconsciente. Es parte de cómo vivo yo el satanismo precisamente, como que entras ya en mentalidad de mago, por lo Ujú. menos ya aquí entramos en temas que tienen que ver más con aplicación, sobre todo psicológica, del ocultismo, y te ayuda a estar sobre todo muy focalizado. En este caso hablo de satanismo en general. Muchas de las cosas Claro. por las que defiende el satanismo no hay que ser satanista para abogar por ellas o para tenerlas presente, pero considero que sí ayuda a elementos como precisamente esta capacidad crítica, intentar estar lo menos condicionado posible y hacer esfuerzos para satisfacer tu curiosidad e intentar expandir tu capacidad intelectual o tus capacidades en otras cuestiones, Claro. pues si te da algo de combustible, como te digo, Ujú, te ayuda a tenerlo presente para en ujú. definitiva tener una evolución personal y psicológica, que Claro. para mí va muy de la mano de la evolución espiritual también. Es algo que está en mi propia religiosidad, en mi forma de entenderla. Pues me llama la atención que al hacer esa tesis, ¿qué te dijeron en la escuela? Ahora sí que dijeron, ¿cómo? O sea, lo vas a... Se vivió con mucha más naturalidad de la que se puede pensar en un primer momento. Mm, Es verdad que no es el tema más trabajado, aquí ya empezamos a abrir cajones. ¿No? Hay ujú. muchas ramas y subramas dentro de las ciencias de las religiones. El satanismo lo ubicaríamos en la del esoterismo occidental contemporáneo y en la de nuevos movimientos religiosos, que a su vez no son los más trabajados. El satanismo pues no tiene tanta presencia a lo mejor como la Wicca o como Ujú. algunos aspectos del New Age, del Tantra, por ejemplo. Pero no, lo que es mis profesores o los departamentos adheridos a todo esto lo vivieron con mucha naturalidad. Otra cosa son, por ejemplo, los congresos, llegas, explicas un tema que resulta nuevo para la mayor parte de la gente Ajá. y aparte te supone el contra de tener que dedicarle 5 minutos por lo menos a explicar en qué consiste. Tú haces una conferencia sobre cristianismo, islam o algún paganismo precristiano y la gente ya sabe de qué va. Ujú. Aquí tienes que dedicarle este tiempo a poner unos cimientos para que se entiendan después el resto de términos técnicos que vas a estar manejando, ¿no? Tiene Ujú. sus propios códigos al final el mundo académico. Claro, o sea, y qué bueno, ¿no? Que lo aceptaron de esa forma. ¿No te gustaría, o sea, tu tesis está ahí, ¿no? Me imagino que la pueden consultar ahí, Está pero colgada nada así. más ahí en España, ¿o no te gustaría darla a conocer al mundo? Hombre, por supuesto. De hecho, yo la hice con la motivación de que sirviera para dar referencias bibliográficas, dar a conocer autores, dar a conocer técnicas, rituales, bibliografía en definitiva, dentro de todo el ámbito hispanohablante. Porque este es un tema que está más trabajado de lo que parece, como te digo, Ujú. pero en inglés o en según qué lenguas escandinavas. Aquí, salvo alguna excepción de un psicólogo, perdón, de un sociólogo italiano, Massimo Introvigne, la Ujú. mayoría son estadounidenses y suecos, noruegos. Bueno, mi director de tesis mismamente, Jesper Petersen, pues es uno de los autores más prolíficos Ujú. en estas cuestiones. Bueno, mi codirector, el otro director sí que es español, era Andrés Piquer, del ámbito de lengua hebrea, pero que ha trabajado mucho también el esoterismo occidental contemporáneo.
Qué bueno que tuviste ese apoyo, ¿no? Y no lo vieron mal. Te basaste también, por ejemplo, ahorita dijiste Anton LaVey, ¿no? Eh, ahora sí que de Anton LaVey hay un antes y un después, ¿no? Sí, Cuando te fuiste hacia atrás, ¿encontraste mucha diferencia en lo que había antes y después de Anton LaVey, ahora en el satanismo? sí, sobre todo en el enfoque. Digamos que al satanismo se le pueden poner muchos apellidos, de filosófico, religioso, incluso artístico o político, pero Anton LaVey es el primero que crea una tradición religiosa y esotérica a la vez. Realmente, precisamente en el mundo académico vemos que no son en líneas tan marcadas, es todo mucho más difuso, mucho más ambivalente de lo que parece. Bueno, de las primeras cosas que nos enseñaban es que no hay una diferencia real y genuina entre lo que es magia, lo que es esoterismo y lo que es religión. Estos son denominaciones de cara a personas o grupos externos y autodenominaciones en la misma línea. Pero LaVey es el primero que le da una cadencia filosófica, ritual y religiosa, de forma que ha existido como una tradición ininterrumpida. Los Claro. autores anteriores, en una clave más filosófica o más esotérica, no han conseguido en ese sentido lo que consiguió Anton LaVey. Podríamos decir que, Que es formal. que su principal mérito es en cuanto a atención o marketing, incluso. Podemos tirar hacia adelante de ese hilo, de los que han estado antes, pero también los que vienen después. Y digamos que es ese punto de inflexión, y luego hay gente que considero también que va más allá de LaVey y que lo refina, o que esas primeras semillas que ayudó él a plantar, ellos van un poquito más allá o con sus pequeñas variantes también en cuanto a enfoques. Cuando hiciste la investigación, viste, o sea, dijiste ahorita, ¿no? El marketing de la BEI. En los investigadores, perdón, no investigadores, los autores que encontraste en el pasado, ¿coincidiste más con alguien, con algún autor que Anton LaVey? Digamos que el enfoque en lo que respecta a cómo se entiende la figura de Satán, qué cualidades le atribuyen, en realidad es bastante parecida. Otra cosa es cuando tú creas en torno a esa figura un sistema de pensamiento o de práctica o un modo de vida. Ya digo, aquí Ok. podemos ponerle distintos apellidos, pero esa cuestión de ver a Satán como una figura vinculada a la autoexploración, la búsqueda de libertad, de conocimiento, eso está ahí desde lo que se llama satanismo romántico, está ahí desde el finales del siglo XVIII y ya sobre todo desde el siglo XIX. Algo que nace precisamente como algo artístico, no como algo filosófico Claro. ni religioso. Aquí hablamos, digamos, de una cadena cuyos eslabones van avanzando. Es como si podemos decir también la metáfora de que se van poniendo ladrillos sobre lo que han construido los demás. Ladrillos que van a Ok. tener un color diferente a los que están más abajo. No dejamos de hablar de tradiciones culturales al final. Y encontraste, entre tu investigación, encontraste que se contraponían algunos contra otros sobre el satanismo. No, realmente no. Sí que encuentras cambios que pueden tener que ver con constructos personales a nivel simbólico. Hay muchos aspectos en común, pero, por ejemplo, cuando hablamos de Mariana Gloska, que es una autora de la que vamos a hablar en las ponencias, pues allá podemos decir incluso que tiene un sincretismo, aunque pueda parecer contradictorio, satánico-cristiano. Crea como su propio tipo de teología. Y si esto lo trasladamos realmente al satanismo contemporáneo, no termina de ser contradictorio, porque parte de la idiosincrasia del satanismo está en su personalización. Podemos decir que es un sistema para crear tu propio sistema. No es un fin en sí mismo, sino que es más bien una herramienta para quien lo practica. Exacto. Volvemos a que es una herramienta y un estilo de vida, ¿no? Que es lo que realmente se busca, ¿no? Un estilo de vida, una religiosidad, un sistema práctico, creo que no son etiquetas que choquen entre sí, de hecho muchas veces van necesariamente de la mano. ¿Y qué piensas que, por ejemplo, ahorita eh, cree, ¿no? Como dijiste, religiosidad, ya por eso hay que hacer un pacto? No, bueno, esto es de las preguntas que más le pueden caer a uno en redes sociales. Se entiende como un requisito Ajá.
Y muchas veces esto viene de la ficción. Al final, a veces el satanismo, sobre todo como se puede entender siglos atrás, siglo XVI, XV, vemos personas que lo que hacen precisamente es apropiarse de las habladurías que hay por ahí, Exacto. como, uy, se supone que hay grupos adoradores de Satán. Bueno, ahora Ajá. mismo no se entiende adoración a Satán como satanismo. Si quieres, luego hablamos Ujú. más sobre esto. Ajá. Que recogen esos clichés, esas habladurías que hay y dicen, oye, si en principio esto funciona porque hay gente haciéndolo, porque yo no lo puedo emplear. No deja de ser la apropiación de una ficción, si lo vemos desde ese punto de vista. Ujú. Otra cosa es que luego se refina, se quita en los clichés más característicos de lo que son las religiones abrámicas, como puede ser ven a Satán como una representación del mal. El satanismo no Ujú. se tiene esa visión. Evidentemente, ¿quién va a recurrir a ello, ¿no? Ya te digo, hay un reenfoque de lo que es la figura de Satán y del resto de cualidades que te puede inspirar. Claro. Sí, entonces, pactos, no, No necesariamente. no es necesario. Aquí la cuestión de los pactos se entiende como polémica Ujú. porque precisamente cuando estás buscando esa autonomía o esa libertad, corres el peligro de verle algo a alguna entidad, ya sea de manera real o de manera simbólica, lo cual va a Ujú. tener un efecto psicológico, ¿no? Por Sí. contraponer. Eh, Aquí ya podemos hablar de las distintas perspectivas que hay del satanismo. Se Ujú. habla muchas veces de satanismo ateísta frente a satanismo teísta, me parecen. Perdón, ¿me podrías explicar qué es Ujú. teísta y ateísta? Porque, o sea, a veces no conoce, ¿no? Lo que es eso. Por favor. El satanismo teísta entendería a Satán como una entidad real, inteligente y autónoma, mientras que el teísta lo vería de una forma mucho más simbólica, como un arquetipo, como una metáfora, como un incluso personaje literario que puede ser inspirador. Ujú. A lo que iba, de todas formas, y yo insisto mucho en esto, es que sería erróneo realmente separarlo en estos dos cajones. Si tenemos que recurrir a otra metáfora para explicarlo, me parece mucho Ujú. más representativo de la realidad verlo como un abanico, con muchas posturas intermedias. Hay satanistas agnósticos, hay que no lo entienden como una entidad, sino como una energía. Entonces, en ese sentido, creo que no tiene tanto sentido crear tantas etiquetas. Al final, como son las que vienen más a mano, ¿no? Son como las más contundentes, se habla de teísta y ateísta, o Ujú. como simbólico y espiritual. Aquí caemos también en la contradicción de que precisamente por la influencia simbólica que tiene en ti, puedes vivirlo de una manera espiritual. No son cosas que van necesariamente de la mano. Por eso digo que muchas veces estos son artificios. Ujú. Ahí es algo que tener muy claro, tanto cuando uno lo vive como practicante, tanto como uno se aproxima a esto desde una perspectiva teórica, metodológicamente, es algo que uno tiene que tener claro, porque si no, acaba encasillando la realidad y por lo tanto viciándola por Ujú. estos artificios. Claro. Y todo esto que me platicas, o sea, se me hace interesantísimo y también es como académico. No quisiera decir la palabra ignorancia, pero tal vez esa forma de que las personas no conocen esto. ¿No te gustaría dar a conocer al mundo todo esto, por ejemplo, de tu tesis, este, no sé, convertirla en un Sí, sí, sí. libro, ponerla, o sea, que más gente supiera de esto de una forma más filosófica, académica, con estudio, o sea, con base, con fundamento, no nada más así porque sí, porque la gente quiere pactar, que la gente quiere algo, que busca, porque Bueno, pues, realmente de forma más divulgativa. En el momento en que lo transformas de tesis a libro, pasa de ser académico a divulgativo. Le ujú, quitas ciertos formalismos que puede ser parte precisamente lo que haga que la gente no conecte con todo esto para cambiar el código más informal, para facilitar también el acceso a esa información. sí, Por yo una diría parte que sería muy divulgativa de interesante. cómo hacer el enfoque, de cómo ir conociendo estos autores y también para bueno, yo lo hice con un ánimo secundario de que la gente con todas las
recetas que se exponen ahí, en la práctica puede incluso servir como un recetario o como un grimorio, a pesar de que Claro. todo es explicativo. Ajá. Y precisamente parte de las razones por las que estoy aquí es para anunciar también que efectivamente vamos a convertir esa tesis de Ay, pues tesis formal a un libro más accesible para que la gente pueda contactar con ello de primera mano. qué interesante. O sea, va a estar padrísimo eso, precisamente porque ahí se van a informar bien. Tú lo hiciste, fue un doctorado. No es fácil hacer un doctorado en eso. Y yo digo que te ves muy bien con ese libro, ¿eh? Ojalá. ¿Y para cuándo crees Sí, que lo vas a sacar? yo creo que en primavera o a lo mejor antes Ajá. estará ya en formato físico. Qué bueno, pues Calentito, calentito. esperamos tenerte aquí otra vez para que nos presentes tu libro. O sea, va a estar Yo encantado. interesante, ¿eh? Ese. También fíjate que dentro de las dificultades que te has encontrado con todo esto del satanismo, sé que hiciste la Asociación de Satanistas de España. ¿Tuviste algún problema para fundarla? Por la parte administrativa o legal, la verdad es que ninguno. Sí que había personas que, claro, por las connotaciones, el nombre que tiene esto, pensaba que podía haber más problemas por parte del funcionariado, pero no fue el caso. De hecho, en la mayor parte de los casos he tenido un trato amable, con un poquito de sorna y de humor de Ujú. por medio, pero precisamente por la parte de la administración pública es donde no ha habido ningún problema. Otra cosa es la parte social, de acoso en redes sociales o del primer evento que hicimos precisamente en un ámbito universitario de la mano de asociaciones de estudiantes, asociaciones académicas, sí generó rechazo por parte de algunos colectivos vinculados a un cristianismo conservador. Por la parte académica, tú traías a gente que sí podía dar sus testimonios de primera mano, pero el grueso eran investigadores formados que precisamente iban a cuidar la metodología necesaria para que eso se pudiera tratar en una universidad. Ahí está la justificación. Realmente no tendría que haber ninguna diferencia desde ese punto de vista. Hacer Ujú. una conferencia sobre la evolución histórica del satanismo a arte islámico, prácticas religiosas en la Grecia clásica, por poner algunos ejemplos que te podría dar una lista interminable. Ujú. ¿Y qué te llevó a hacer esta asociación? En parte, tener un altavoz para que de forma conjunta entre los socios podamos tener los medios para divulgar estas obras de primera mano u otras obras académicas, y precisamente porque al tener ya un carácter más formal podemos tener un cierto diálogo con la administración pública. Además, bueno, nosotros no estamos reconocidos como entidad religiosa, queremos estarlo, que es lo que te habilita ya el estatus religioso de manera formal, se te considera una religión. Ujú. Estamos trabajando en ello. De hecho, hemos dado pasos importantes en las últimas semanas. Lo que sí tenemos es estatus de organización religiosa. Por lo tanto, aunque el sistema español en este sentido sea totalmente piramidal, ya hay ciertos derechos que nos están reconocidos, sobre todo cuando hablamos de blindaje legal en cuanto a acoso. Ujú. Nosotros tenemos derecho a asociación y por lo tanto no hay personas que legalmente estén amparadas para impedirlo siempre y cuando pues cumplamos con lo necesario, ¿no? ¿Y qué es lo que habitualmente hacen ahí, en esa asociación? Conferencias online de carácter divulgativo, tenemos también una biblioteca interna donde compartimos esta bibliografía, donde compartimos grimorios, obras de autores satanistas, como te digo, otras obras académicas, Ujú. y pues tenemos también este contacto con la administración y estamos más amparados para repetir pues otros congresos, por ejemplo. O ya tiene la gente a alguien a quien contactar cuando sale alguna noticia, normalmente sensacionalista, de han encontrado algún restos de algún animal, ¿no? Esta serie de Ajá. falsos estereotipos, pues por lo menos hay alguien con quien los periodistas puedan contactar pues para desmentir lo que haya que Ujú. desmentir. Porque si tienes una serie de practicantes disueltos, bueno, con un poquito más o menos de presencia, pues al final eso se diluye. En ese sentido tenemos una luz, un foco encima que sí que nos ha sido práctico a la hora de abordar estas cosas.
hacer ¿Cuándo, divulgación y desmentir estos falsos estereotipos. ¿Cuándo la fundaste, la asociación? Nos lo aprobaron en febrero de 2019, si no me equivoco. Sí. Ok. Es cuando nos llegó ya la resolución del ministerio competente con el sellito de aquí está tu NIF, aquí está tu número oficial que acredita que esto ya está formalmente y legalmente constituido. Ajá, muy bien. Y esperemos que a principios de 2026 sea cuando ya se formalice como entidad religiosa. A partir de ahí, pues seguramente haya que reformular la asociación para que no solapen sus competencias. Diríamos que esto sería como una continuación de la iglesia de Anton LaVey. Tiene un carácter híbrido, porque aunque sí que muchos de los miembros estén interesados en esa parte práctica, religiosa, ritual, esotérica, ya te digo, pon el adjetivo que le quieras poner, hay que lo ve de una forma más social. En ese sentido buscamos ser muy ambivalentes, aunque lo que más me inspiró en un primer momento para fundar Satanistas de España no fue la Church of Satan, no fue la iglesia de Satán, sino The Satanic Temple, en parte por las connotaciones de activismo que tienen. Parte de lo que buscamos desde Satanistas de España es reivindicar esta neutralidad e igualdad religiosa por parte del Estado y de las administraciones públicas. ¿Y ahorita cuántos miembros tienen? Pues no estoy actualizado con los últimos datos, pero sí que puedo decirte que 3 cifras. Ah, bueno. Está ¿Y bien. puede entrar cualquiera o tiene algún filtro? Sí, hay filtros y de hecho progresivamente se van reforzando. ¿Y qué características? Sí se puede saber, ¿no? O sea, características deben de tener. Pasar una entrevista interna, ver que esa religiosidad es honesta y evaluar perfiles de personalidad que no sean potencialmente problemáticos, ¿no? El satanismo busca reforzar el ego en el sentido de que tú eres el centro de tu propia religiosidad, tú eres quien la determina y buscas quitarte de estos condicionantes externos y prescindir de gurús, pero no encontrarte con personas que se piensen que ya son dioses caminando por la tierra con todas... Quiero decir, la excentricidad está bien, pero hay formas nocivas y tóxicas de llevar eso, ¿no? Igual que tienes que tantear ciertas hipocresías o muchas veces por los clichés sobre la sexualización que hay del satanismo, pues tienes que cuidar también que perfiles que se meten en la asociación simplemente buscando acercamientos sexuales, pues alejarlos lo máximo posible. Parte de nuestras funciones es intentar que evidentemente todo el mundo se sienta cómodo y a gusto. Ok. Sí, porque me imagino que pues ahora sí que la palabra, ¿no? Los satanizan, dicen, es muy malo esto, ¿no? Y Al final, este tipo de perfiles no tardan en salir a la luz. Y puedo hablarte de un par de casos que bueno, no eran más sutiles, pero en el momento en que sabes, porque uno al final se acaba enterando de todo, que han sufrido algún rechazo, le dieron calabazas, decimos en España, ante pues se le declara sus intenciones, ¿no? En este sentido, una semana después te llega la petición de baja. Entonces, no os metáis en Satanistas de España para ligar porque os vamos a pillar. Y en ese sentido vais a salir o sea que ahí todo es Insisto. legal. Sí. Sí, pues qué bueno, ¿no? Que lo estás haciendo de una forma pues legal y lo estás haciendo bien, aunque de todas formas lo buscas como cierta religiosidad, pero yo lo va entiendo basado como una todo. religión. Ajá. En parte también por lo que te he comentado antes, de lo difusas que son estas barreras entre una cosa y otra. Sí, existen varias formas de satanismo, ¿no? O sea, hay diferentes ramas. Ahí en la asociación, ¿están todas? ¿Tratan todas? ¿O solamente se dedican a una? Digamos que se vive de una forma común, la base lo importante, pero que conviven varias sensibilidades dentro. Ok. Hace ratito me decías que había escalas o niveles, ¿cómo era, no? O sea, que había... ¿En qué sentido? Ahí, o sea, que estaban, o sea, hay sacerdotes, o sea, a la hora de que hacerla como... No realmente, en ese sentido no nos parecemos a lo que se entiende como una orden mágica
con un sistema de grados, dentro de que sí que hay practicantes y miembros que buscan evolucionar en ese sentido. Me decías que es piramidal. O sea, ¿qué El, el, significa ahí? el sistema de relaciones español respecto al conjunto de entidades religiosas es piramidal. Es a eso a lo que me refiero. Conforme a la Constitución, se dice que no puede haber discriminación por razón de religión, entre otras cosas. En la práctica lo que tenemos es un sistema con la Iglesia Católica en la punta de la pirámide. Después tenemos un concepto conocido como notorio arraigo, que es donde estaría Islam, judaísmo y evangelismo. Notorio arraigo junto a una serie de acuerdos con el Estado español. Siguiente escalón, quienes solo tienen el notorio arraigo, que te habilita, pero eso no implica que las comunidades autónomas o a nivel local o nacional vayan a llegar a estos acuerdos. Y luego digamos que estaría el resto, principalmente grupos paganos, algunos relacionados con New Age, con menos presencia a nivel demográfico. A eso es a lo que me refería. Lo que buscamos, en parte con Satanistas de España, es que esa pirámide se aplane. A veces al alza, a veces a la baja, pero principalmente a la baja. Y me imagino que todos los miembros deben de estar, pues preparados igual que tú, o sea, o nada más sentir el camino. A ver, el hecho de reconocerse como desconocedor de muchos autores, de formas de vivirlo, y que te reconozcan una curiosidad y un interés genuino, es algo que, lejos de ser negativo, pues es algo para aceptar a la persona. Como asociación estamos para esto, para facilitar ese contacto entre practicantes que pueda ser formativo y enriquecedor, aparte de para facilitar luego esa serie de textos y de referencias. Sí, podemos decir referencias en varios sentidos. ¿Y qué lugar ocupa la magia dentro del satanismo ahí en la asociación? Para mí te voy a responder más en términos generales. La magia para mí dentro del satanismo es tu capacidad agente de operar con el mundo que te rodea, las personas que te rodean. Es la forma de aplicar tu voluntad, en realidad. Es parte de lo que busca el satanismo. Ya te he dicho que es más bien una herramienta, no tanto un propósito en sí mismo. Es lo que te da esas herramientas y esos cambios psicológicos de enfoque para que tú puedas estar precisamente más focalizado en provocar esos cambios, ya sean internos o sean externos, para cambiar tu realidad exterior. ¿Y cómo entiendes la figura de Satán como símbolo arquetípico, metáfora o como fuerza espiritual? Para mí no son etiquetas excluyentes. Yo no creo en Satán como una entidad metafísica y en ese sentido autónoma y bueno, podría poner más calificativos, pero se entiende sobre todo con el adjetivo de metafísico. Podemos decir que lo simbólico no quita lo espiritual, y yo a nivel de práctica, ritual o de vivencia y evolución personal sí me siento muy conectado, y es una figura a la que incluso podría decir que tengo cariño, bueno, y sin el incluso. Es una figura igual que otras con las que trabajo, otros demonios u otras entidades, les tengo cariño porque no han dejado de ser inspiración a la hora de provocar estos cambios y esta evolución personal. Por eso te digo que no lo entiendo como cosas que realmente estén desligadas. Otra cosa es la idiosincrasia y la naturaleza que yo le atribuya. ¿Y qué crees que está buscando realmente las personas que se acercan al satanismo? Aquí te puedo dar tantas respuestas como personas, seguramente. Lo que me parece interesante del satanismo es que no descuida precisamente esa evolución interna, espiritual, intelectual, no lo desvincula de lo material. Busca ser una herramienta también para tener un bienestar a nivel material. Es parte de lo que lo diferencia de esos movimientos espirituales o religiones que se denominan de la mano derecha. Okay. No es su principal rasgo distintivo, pero sí que es de los aspectos que están más presentes. En parte por eso apunta hacia abajo el pentáculo, para recordarte que tienes que tener los pies en la tierra. En la tierra. ¿Me podrías explicar más de eso? Sobre este simbolismo. Realmente son adopciones de distintos simbolismos dentro de Occidente. Originalmente pudo estar vinculado con la protección,
se piensa que es uno de los usos que se le podía haber dado. Cuando se le da este sentido, apuntando hacia abajo, ya te digo, es para vincularlo con la tierra. Dentro de que el resto de puntas del pentáculo no dejan de representar los 4 elementos, ¿no? Digamos que esa quinta esencia está en una aplicación también material. El satanismo no es una religión escatológica en el sentido de que cuando te mueres trasciendes necesariamente aún más allá. Aquí hay muchas perspectivas también, podríamos dar tantas respuestas como practicantes. Pero es una religión para aplicarla aquí y para que tenga un efecto aquí, principalmente. Ok, pues está súper, súper interesante todo lo que nos dices. ¿Qué consejo le darías a esas personas que sienten el llamado para este camino, pero o que son juzgados o no se atreven a dar ese paso? Creo que reivindicarse a nivel externo no hay que entenderlo tanto como una necesidad o una obligación, sino como una opción. Aquí hay que hacer una lectura de cuáles son las circunstancias de cada persona. Yo sí que me he criado dentro de un ambiente familiar y social cristiano, católico, pero me he sentido con la suficiente flexibilidad y libertad como para poder reivindicarme en este sentido. Y a día de hoy es algo que se vive con bastante naturalidad en mi familia y en mis círculos. Por otra parte, dentro de que, sobre todo en ese momento, a nivel académico, mucha gente conoce sobre distintas religiones, yo me sentía con mucha seguridad en ese momento para poder vivirlo precisamente con esa naturalidad. Me iba a sentir más entendido. De todas formas, creo que no hay que vivirlo tanto enfocado al exterior, a cómo pueden reaccionar y vivirlo otras personas, sino que sobre todo hay que vivirlo de forma que uno pueda estar a gusto consigo mismo. Es algo a tener en cuenta, pero en ese sentido tiene que priorizarse uno. Cómo de cómodo y cómo de honesto me siento con las cosas que hago y cómo las exteriorizo, cómo las vivo. Pues muchas gracias. Creo que está más que completo todo lo que nos has dicho. Esperamos tenerte pronto aquí para que nos presentes tu libro. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Muchas A ti, de gracias. verdad, Ekaterina. Muchas Muchas gracias. gracias.